¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión vamos a tratar este tema de manera conclusiva, de manera final, en cuanto a un trabajo que ya pues venimos haciendo de tiempo atrás, como ya he platicado un poco acerca de esta forma que empezamos a hacer, de poder hablar acerca de la postura de Jacobo Arminio, sin intentar hacer falacias, ya que es bastante común dentro de lo que es las posturas teológicas. La gente acostumbra a torcer los argumentos de las posturas contrarias, y la intención es, en ese sentido, fue comenzar con este estudio. De hecho, este estudio comenzó con una iniciativa, ya que hubo un tiempo que los debates, aunque no sé si todavía siguen de la misma forma, eran muy controversiales, bastante falaces, porque uno se daba cuenta que los argumentos que se proponían, tanto de uno como de otro, pues eran bastante tristes, en el sentido de que no había buen conocimiento, y era bastante curioso. Entonces, al ver las falacias que se hacía tanto del movimiento calvinista como del movimiento arminiano, surgió lo que es el deseo de hacer una serie de videos con la intención de conocer lo que era la postura teológica de Arminio. Y bien, de hecho, cuando empezamos a leer las obras de Arminio, me pareció bastante interesante ver que realmente Arminio creía de una forma tan diferente como comúnmente las personas creían. El hacer justicia a Jacobo Arminio pues fue una iniciativa que solamente el deseo era de ser justo con la postura de este hombre. Eh, a Jacobo Arminio comúnmente se le considera como alguien hereje, como alguien herético, como por parte de los calvinistas se le considera como un enemigo de la reforma, entre otros detalles. Pero la realidad es de que si nos basamos al verdadero significado de qué es un hereje, llegamos a la conclusión de que Jacobo Arminio realmente no lo era. No era un hereje, era un cristiano con diferente postura teológica. Ya que si tachamos de hereje a Jacobo Arminio, vamos a tachar de herejes a muchos cristianos del pasado. Y ahora me atrevo a decir que a Martín Lutero lo tacharíamos de hereje. En caso de aquellos que abrazan el tulip y creen que el tulip ha sido la postura pues de todo el calvinismo, cosa que no es verdad. En cierto sentido, pues muchas personas que conozco abrazan el tulip y siguen firmes en esa postura, pero el asunto es que realmente no podemos tachar de hereje a cualquiera. Y eso fue una de las principales objeciones por las cuales nació lo que es haciendo justicia a Jacobo Arminio. Entonces, aquellos que estén en desacuerdo con una postura teológica, yo como hermano en Cristo, le invito a usted que sea una persona que vaya a las fuentes de los escritos. De hecho, algo bastante curioso pasó aquí en la página de Facebook, haciendo una encuesta acerca de un exponente que se llama N.T. Wright. Y la pregunta es de que si es hereje o no, y varias personas han dicho que sí, otros han dicho que no. Pero a veces solamente porque R.C. Sproul dice algo, porque John Piper dice algo, porque John MacArthur o los que son muy conocidos en este tiempo dicen algo, ya lo tomamos como una verdad. Pero analizando históricamente lo que es ser hereje, vuelvo a insistir, ser hereje es aquellos que van en contra de los primeros concilios ecuménicos. Eso sí es un hereje. Y son posturas que no son conciliables con el cristianismo primitivo. Entonces, ahí vemos que si usted se inclina a otra postura, pues analice bien los argumentos de las personas antes de hablar. Esa fue el deseo y siempre ha sido la intención de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio. ¿Qué es lo que cree este personaje? ¿Qué realmente está basado? Y de hecho aquí hay algunas personas conectadas. Igual lo quiero hacer también interactivo. Cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacerla sin ningún problema. En las sesiones pasadas que hicimos, que nos llevó 2 años hacerlo, porque pues ahora sí que por actividades y diferentes circunstancias, pues no fue fácil sentarte a leer un libro, pues lleva tiempo y sobre todo interpretarlo, porque pues corres el riesgo
de interpretar correctamente a un exponente, cosa que pues de eso no estamos libres. Cualquier persona que vaya a interpretar a cualquier exponente de la iglesia, a Juan Calvino, necesita tiempo, necesita preguntarle a gente que lleva más tiempo estudiando cierta postura para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, la primera que vimos fue la postura acerca de la condición humana. ¿Y cuál es la conclusión acerca de este aspecto de Jacobo Arminio? ¿Cuál es el punto de conclusión que llegaríamos a la primera objeción que se hace? Comúnmente en el Facebook, como vengo mencionando, mucha gente comentaba que Jacobo Arminio creía en una, digamos así, semipelagianismo, creía que el ser humano tenía una libertad en sí mismo, y eso es una mentira. Cuando lees los escritos de Jacobo Arminio te das cuenta que él decía que el libre albedrío era inútil, que el hombre estaba ciego, que el hombre estaba esclavo del pecado, que el hombre no se podía liberar de esa condición pecaminosa. No podía por sí mismo, necesitaba algo externo que pudiera al hombre corrupto. Usé el término depravación total, que Jacobo Arminio creía la depravación total, aunque siendo honestos y siendo totalmente sinceros, el término depravación total no se encontraba en esos tiempos, ni siquiera en el sínodo de Dort, ni siquiera el sínodo, digamos, lo utilizó de manera tan frecuente en ese sentido. Pero Jacobo Arminio sí creía que el hombre era incapaz, por sí solo no podía hacer nada. Entonces ahí se cae la falacia de decir que Jacobo Arminio creía que el libre albedrío del ser humano era capaz de poder salvarse por sí mismo. Ahora, que Jacobo Arminio creía en un sinergismo, sí fue sinergista, él no fue monergista. Él fue sinergista en el sentido de que sabía que la gracia daba la capacidad al hombre para que éste creyera. Ahora, yo sé que usted puede ser calvinista y estar en contra. De hecho, yo no creo como Jacobo Arminio lo cree, pero vuelvo a insistir, el punto es poder entender qué realmente creía este exponente. Y ahí se cae esa falacia y esos típicos videos que vemos en YouTube donde se dice que Jacobo Arminio creía en una depravación parcial, que era un semipelagiano. No, es una postura muy diferente, aunque parezcan semejantes. Y de hecho hay un argumento que me gustó de Jacobo Arminio ya en sus tiempos. También a él se le tachaba de semipelagiano, y él decía, bueno, ustedes me tachan a mí de pelagiano, yo puedo a ustedes tacharlos de maniqueos o de estoicismo. Él decía, o sea que es fácil hacer eso, es fácil asociar a una persona porque su postura como que parece, como que es, y pues realmente llegué a esa conclusión. Y a mí me asombró, siendo honesto, en ese tiempo yo no conocía nada del arminianismo. Para mí el arminianismo, la postura de Jacobo Arminio, era totalmente desconocida. Ahora bien, algo que quiero que analicemos, y es algo de la intención de la página de Muertos al Pecado. Cada una de las personas que me han apoyado y aún un servidor, pues tenemos nuestra postura teológica, es verdad, no podemos ser de alguna forma ambiguos, tenemos nuestras convicciones teológicas y hay cosas que probablemente se expongan en esta página, pero no significa que estemos de acuerdo en todo. ¿Por qué? Bueno, mucha gente se atreve, muchos nuevos calvinistas o calvinistas se atreven a citar a Calvino o a Lutero cuando Martín Lutero y Calvino no estaban en acuerdo con ellos, ni entre ellos estaban de acuerdo. Entonces, citar a cierto personaje, mencionar a cierto personaje, hacerle justicia a cierto personaje, no significa que estemos de acuerdo en todo. Tanto el arminianismo como el calvinismo tienen sus desgloses teológicos, es decir, cada uno tiene ahora sí que ramificaciones. No hay un solo calvinismo, no hay un solo arminianismo wesleyano, hay a un calvinismo wesleyano, por ahí dicen algunos, y es una verdad. Entonces hay que ser considerados con las posturas teológicas de otros. La argumentación típica de la depravación parcial es algo que vemos que se comienza a caer con este estudio y acerca de la diferencia de lo que es un semipelagianismo y lo que realmente es un arminiano. Así que, aunque cabe mencionar, no utiliza el término en el estudio que vimos de la depravación total,
pero realmente él ha dicho, Jacobo Arminio ha afirmado juntamente con los remonstrantes, que el hombre sin la gracia es imposible que pueda elegir a Dios. En la segunda sesión vimos que el problema en sí de Jacobo Arminio fue de que Teodoro Beza comenzó a interpretar a Juan Calvino, y algunos comentaristas argumentan que realmente Beza interpretó a Juan Calvino de tal forma que tocó puntos que Juan Calvino no se atrevió a tocar, como la doble predestinación llevada al máximo, dicen algunos, y Teodoro Beza pues se encargó de hacer el supralapsarianismo, determinando que el hombre era condenado antes de que éste cometiera algún pecado o antes de que hiciera alguna justicia o que creyera en Cristo, es decir, una elección, digamos, sin considerar ningún aspecto. Entonces, Arminio, esto lo consideraba como bastante extremo. Para él era difícil conciliar eso con lo que era la responsabilidad del hombre. Así que él tuvo esos problemas, así que de manera externa Arminio veía muchas consecuencias en cuanto a esta doctrina del determinismo. Y él llegó a la conclusión de que esto hace a Dios autor del pecado. Ahora, vamos a verlo desde una perspectiva cultural, hermanos. Yo quiero que lo vean desde una perspectiva filosófica, en el sentido, como dice un escritor llamado Alfonso Rompero, acerca de la filosofía de la religión, que es entender por qué motivo las personas rechazan ciertas doctrinas, entenderlo. ¿Por qué lo rechazan? Uno dirá, porque están en contra del poder y de la palabra de Dios. No, ese no es un argumento válido. ¿Por qué realmente está alguien en desacuerdo con el calvinismo? ¿Por qué alguien está realmente en desacuerdo con el arminianismo? Y cabe mencionar que tanto el calvinismo como el arminianismo han tenido sus fallas en cuanto a la práctica. ¿En qué sentido? Ha habido calvinistas que por creer que son predestinados viven vidas inmorales. Hay arminianos que se hacen legalistas por creer que de alguna forma deben permanecer en la fe. O sea, esos son los extremos, aunque no son las posturas originales ni de Juan Calvino ni de Arminio. Pero hay personas que llevan al extremo sus posturas teológicas. Y ese es el problema. Todas tienen extremos y todas tienen, extremidades. Es decir, siempre hay denominaciones dentro de denominaciones. Hay arminianismo que se desglosa y calvinismo que se desglosa en otras posturas. Entonces no hay un solo calvinismo, no hay un solo arminianismo. Esto es una mentira. Entonces Teodoro Beza se encargó de interpretar a Calvino y ese fue el problema para Arminio al momento de rechazar toda lo que era la predestinación, digamos, individual, la elección incondicional, como algunos le mencionan. Pero fue por motivo de las consecuencias del determinismo, porque decían, si Dios elige para salvación, y es lo que muchos supralapsarios creen, si Dios elige para salvación, pues aquí el asunto es de que también elige para condenación, y que todas las obras de los hombres, incluso el pecado, son determinados por Dios. Y eso es lo que pasa con este tipo de doctrinas. Dice Juan Manuel exactamente hipercalvinista, si es correcto. Es correcto, el hipercalvinismo llevó muchas veces a las personas a no evangelizar. Entonces, hermano, por más que usted se llame calvinista y se jacte del término, o arminiano wesleyano y se jacte del término, hay problemas en una doctrina si no se equilibra correctamente, si no se balancea correctamente. Y ese sería el problema, el asunto principal que usted debe de considerar. Esa es la intención primaria. Y qué bueno que es el comentario que estamos tratando en este audio para hacer algunas aclaraciones en cuanto a esta serie de videos que hicimos para entender, para realmente considerar la postura correcta de Arminio, ¿no? Y ver cuál era la intención. Él decía, no, yo no puedo aceptar que Teodoro Beza y aún Juan Calvino pues digan eso, aunque Arminio era alguien que respetaba a Juan Calvino realmente como teólogo, pero él no podía concebir que Dios fuese autor de pecado, aunque decían que no, llegaron algunos a aseverar que sí. Y usted puede ver el audio 2 donde se dice, yo me siento bastante contrariado, dice Arminio, porque no hay un consenso en cuanto a la postura de la predestinación. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que realmente no había una sola postura. No había una sola postura. Ahora, yo abrazo una predestinación. De hecho, yo abrazo la predestinación incondicional. Esa es la que yo abrazo. Pero, escuche bien, aquí el asunto es
que realmente hay diferentes tipos de postura. Y basándonos en aquel argumento de los concilios ecuménicos, pues realmente en un concilio ecuménico nunca se ha tratado la doctrina de la predestinación. Y algo que le voy a decir, que si usted es dortista, realmente el sínodo de Dort no es un concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es abrazado por toda la iglesia y por ende eso lo convierte en una doctrina secundaria, aunque algunos digan que no, esa es la realidad. En la tercera sesión vimos cómo se explica que la gracia permite al hombre ejercer fe o bien rechazar a Cristo. O sea, no era una gracia forzada o determinada. Era una operación de la gracia que daba al hombre cierto intelecto, cierta luz, para poder elegir a Cristo o rechazarlo. Y esto cabe enfatizar que es a todo hombre que escuchaba el Evangelio. Se le conoce como la gracia preveniente. Ahora, esto término también parece ser que es después, aunque Arminio llegó a utilizar la palabra preveniente. Pero es como se comienza a desglosar la doctrina de este hombre. Entonces vamos viendo que Arminio creía en lo que es la doctrina de esa corrupción del hombre, que el libre albedrío era inútil. Creía que la predestinación determinista o de alguna forma incondicional, el problema eran las implicaciones secundarias, no las primarias, cabe mencionar, las secundarias, que es en cuanto a todo está determinado, que Teodoro Beza, vuelvo a enfatizar, fue el que desarrolla esa postura superlapsaria. Él es el que dice ya que todo está determinado por Dios, aún el pecado está determinado por Dios, es necesario para el cumplimiento de Dios. Entonces se hace la doctrina supralapsaria, pero había infralapsarios, había 3 posturas, 4 posturas, que las puede escuchar en el audio de Haciendo Justicia Jacobo Arminio, que viene siendo el 2, que se encuentra en el canal de YouTube. Igual al terminar el audio voy a colocar la lista de reproducción para que usted la vea. En la cuarta sesión se considera la posibilidad de apostasía, que en conclusiones, sí, Arminio creía que realmente si el hombre caía en pecado, si el hombre rechazaba a Cristo, si el hombre rechazaba la gracia y vivía una vida y una práctica así, pues realmente podía ser condenado. Entonces, esa apostasía, en cuanto a esa doctrina, él comienza a mencionar algo que es una realidad, que desde la antigüedad, dentro de la iglesia, siempre ha habido las dos posturas. Ha habido personas que creen que el cristiano regenerado puede apostatar y cristianos que creen que un cristiano regenerado no puede apostatar y está seguro en Cristo. Aunque los otros también afirman que están seguros en Cristo. Arminio menciona que están seguros en Cristo. Pero el rechazo, aún esa responsabilidad humana, que era el punto principal y el punto focal en ese sentido, que de hecho por ahí un hermano me hizo favor de pasarme un libro que se llama Bases Teológicas de Arminio y de Wesley. Y precisamente mencionan eso, que tanto Arminio como Wesley rechazaron el calvinismo porque realmente ellos querían vivir vidas santas. Vidas que, cuanto a su responsabilidad, hacerse culpables ellos por el pecado, no culpar a Dios, decían ellos, ¿no? Y esa fue la intención. Vamos a vivir vidas piadosas, vamos a vivir vidas santas, pero estando en Cristo, obviamente, por su gracia, pero es nuestra responsabilidad trabajar, es nuestra responsabilidad hacer, es nuestra responsabilidad vivir bajo el influjo del Espíritu Santo. Y ahí se crean ciertas controversias teológicas que después tocaremos porque es bastante complejo tocarlos en un audio. Entonces, Arminio expone que como posible esta apostasía. Hay textos que avalan la apostasía del creyente, hay textos que avalan la seguridad del creyente, dice Arminio. Aunque en otros tratados afirma que David, si hubiera muerto, dice Arminio, si David hubiera muerto bajo ese pecado que cometió de asesinar a aquel hombre y tomar a su mujer, a Betsabé, él hubiera sido condenado, dice Arminio, llega a declarar estas situaciones. Ahora, este tipo de detalles yo no los creo, yo creo realmente en la seguridad de salvación. Yo creo que David, por medio de la gracia, por medio de los influjos del Espíritu, fue llevado a reconocer su pecado y arrepentirse, ¿verdad? Ahí, bueno, tenemos distintas variaciones en cuanto a esta doctrina. Pero vamos a indagarla, podemos ver los argumentos. Yo en lo personal creo en la seguridad de la salvación, pero Arminio realmente menciona ciertos padres, la patrística, y es una verdad, hermanos.
La seguridad de la salvación no ha sido una doctrina universalizada en la Iglesia. Realmente no lo ha sido. Ha habido las dos posturas dentro de la Iglesia. ¿Y a qué nos lleva todo esto, hermanos? Bueno, a conocer por qué motivo, cuál es el motivo por qué crean la apostasía, que el punto de observar realmente por qué Wesley, por qué Arminio creían en la posibilidad de apostasía, era por el hecho de que querían hacer responsables a los hombres. Hombre, eres responsable de vivir en santidad, eres responsable de andar en rectitud. Ahora, un calvinista cree que uno es responsable, pero al haber un desequilibrio, muchos calvinistas comenzaron a considerar, bueno, ya todo está determinado. Yo soy elegido, puedo ser santificado. Ahora sí que Dios va a provocar eso en mí y la responsabilidad menguó, aunque no es el pensamiento de todos los calvinistas. Hubo calvinistas que se levantaron para andar en ese movimiento de santidad. Hay responsabilidad en el hombre, debemos dar fruto y si das fruto eres un verdadero elegido. Eso tenemos que ver que ciertas posturas teológicas a través de la historia de la iglesia realmente han tratado de equilibrar su postura teológica. De hecho, podemos ver la gracia común, por ejemplo, que es la gracia que Dios da a todos los hombres en cuanto al calvinismo, y esta fue desarrollada por Abraham Kuyper, y eso fue mucho después de Juan Calvino. Entonces son detalles que hay que analizar, hay que ver, hay que indagar en la historia de la iglesia y conocer todas las posturas teológicas necesarias. En la quinta sesión utilizamos y vimos, más bien dicho, lo que es el tema de Cristo murió por todos los hombres. Ya que él hace una explicación acerca de esta fraseología y me gusta lo que dice Jacobo Arminio. Jacobo Arminio dice, esta fraseología no puede ser rechazada ya que se utiliza en lo que es la patrística, se utiliza en la Edad Media. A un discípulo de Agustín, que es Próspero de Aquitinia, menciona que aquel que dice que Cristo no murió por todo el mundo está equivocado, está rechazando la potencia y el poder del sacramento. Entonces, son los extremos teológicos, hermano. Ahí sí, yo le invito, y se lo digo así honestamente, hablando de manera cuidadosa, de que seamos analíticos. Que seamos analíticos en cuanto a la postura teológica. ¿Se cae en desequilibrio? Sí, sí. ¿Cuántas veces algunos de nosotros no hemos caído en ese desequilibrio a la hora de hablar? A la hora de enfrentarnos a diferentes hermanos de diferentes posturas, caemos en ataques, en calumnias, en desprecios y ese tipo de puntos. Y es lo que dice William Smith, es que se van al extremo. Y es cierto, se van al hipercalvinismo, exactamente. Pero hay arminianos que se van al extremo, ¿eh? Hay arminianos wesleyanos que se van al extremo y pues se van ahora sí que al rechazo de la gracia. Y aún en este libro de bases teológicas que me proporcionó un hermano que probablemente ande por aquí, el libro dice que algunos se van al extremo de vivir bajo el antinomianismo, que es el caso de muchos calvinistas que cayeron en eso, como muchos arminianos cayeron en, ahora sí que el vivir bajo las obras y rechazar la gracia. Hipercalvinismo no es calvinismo, no es calvinismo, pero es lo que estamos hablando, Javier. Precisamente hay muchos calvinismos, no solamente hay uno. El hipercalvinismo es una conclusión lógica que llegaron muchos y rechazaron muchos aspectos de doctrina de otros calvinistas. Ese es el punto. Realmente el hipercalvinismo no es calvinismo, pero decir que solamente hay un calvinismo, caemos también en una mentira. Realmente hay muchos calvinismos. Está el calvinismo de Juan Calvino, el calvinismo dortiano, está el calvinismo supralapsario, el calvinismo infralapsario, están otros tipos de calvinismos, el calvinismo Roses, el calvinismo Tulip. Hay diferentes tipos de calvinismo. No hay uno solo en cuanto a las perspectivas del calvinismo. Y aún el neocalvinismo. Eso es bastante interesante. Dice Sergio Sebaj, ¿qué piensas del molinismo? Muy buena pregunta, hermano. De hecho, no quiero apresurarme a contestarla porque realmente conozco muy poco del molinismo. De hecho, vamos a hacer por ahí un hermano, hace mucho comentó en el canal de YouTube que cuando hacíamos una especie también de haciendo justicia a Molina, ¿no? Con la intención de conocer su doctrina solamente. Lo vamos a hacer, todavía no tenemos, o yo no tengo conocimiento amplio acerca del molinismo, pero vamos a indagar un poco acerca de eso y pues aquí en la página vamos a tratar el tema. Pasa el libro cuando puedas, dice
William. Ok, William, vamos a tratar ahí de pasarlo. Entonces, precisamente en ese libro, acerca de estas divisiones teológicas, de lo que Jacobo Arminio realmente creía, es bastante interesante lo que se dice también de Wesley, que Wesley fue alguien que consideró lo que era la doctrina. Y fíjese lo que dice lo siguiente, de hecho mencionando a Agustín y mencionando a lo que es Pelagio, un problema que hallamos en estos aparentes sistemas, ya que Pelagio era alguien que sí creía en la gracia. Pelagio sí creía en la gracia, o sea, no era alguien, ahí mencionamos que el pelagianismo es sin la gracia de Dios, que sí, en sus escritos declara que la gracia era necesario, pero le daba demasiado poder al hombre, diciendo que el hombre era capaz, que realmente la gracia solamente era un incentivo. En eso hablamos de que la gracia pues bajaba de nivel, la gracia solamente era visto como una pequeña herramienta, cuando los cristianos más ortodoxos ven la gracia como ese elemento real que ayuda al cristiano a poder vivir la vida cristiana. Tanto la gracia irresistible pues es precisamente ese poder que al hombre le permite creer, le permite ver, le permite andar en santidad y en justicia. Eso es lo que hace la gracia, que le permite creer en el evangelio. Pero Pelagio exageró. Pelagio se fue más allá. Él le dio mucha responsabilidad al hombre y negó la gracia, o bien exageró acerca de eso. El sistema de Agustín, algunos dicen que el sistema de Agustín, esto es una opinión netamente de un escritor, dice que llega al punto de negar la responsabilidad humana. Así que hay dos peligros en estas teologías, aunque no son las mismas, porque siempre hay calvinistas que buscan equilibrarse, como arminianos que buscan equilibrarse, y dicen que el cristiano, de hecho, podemos escuchar a R.C. Sproul, y dice básicamente que el cristiano tiene una responsabilidad humana y la soberanía de Dios, pero el hombre es responsable de sus actos. Y ahí hay se le conoce como una antinomia, si no me equivoco, una ley que parece contradecirse. Y ahí es donde se establece este tipo de doctrina. ¿Para qué? Para fomentar precisamente que el hombre es responsable. Para que el calvinista entienda que es responsable de sus actos, que es responsable de sus hechos, que debe, aunque Dios es soberano y determina todas las cosas, el cristiano es responsable. Pero había otros que exageraban y creían que por ellos mismos podían vivir vidas íntegras, vidas morales, y ahí es donde se cae en el pelagianismo. O sea, es el pelagianismo y la doctrina de San Agustín. Pero ahora bien, ¿el arminianismo es pelagianismo? No, porque el arminianismo hace un énfasis en la gracia, y más la postura de Jacobo Arminio, que era necesario para vivir en santidad, que era necesario para creer, que era necesario para ver a Cristo. Realmente ese era el punto de partida de Jacobo Arminio. Hay un hombre que se llama Gottschalk, que se le conoce como al que le pertenece la doctrina de la predestinación incondicional, según eso. Algo muy interesante acerca de los contextos culturales era de que la doctrina de la predestinación llevaba un punto cultural. Vamos a verlo desde esa perspectiva. Vuelvo a insistir, no vamos a verlo de manera fundamentalista, vamos a verlo de manera crítica y analítica. La doctrina de la predestinación llevaba una intención clave. Usted recordará que en el tiempo de la Reforma Protestante, lo que la Iglesia Protestante quería hacer era rechazar todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica. Obviamente se deseaba rechazar todo el sistema católico romano y las obras debían de ser rechazadas, las obras debían de ser dejadas a un lado. Así que el punto realmente de un desglose acerca de la teología, de la doctrina de la predestinación, lleva a eso. Vamos a rechazar que el hombre tenga una mínima pizca en la salvación. Se rechaza totalmente. Y algo que es de mencionar, cuando Arminio exponía sus puntos, realmente había dos confesiones. Había la confesión belga y la confesión de Heidelberg, que son moderadas y flexibles. Realmente eran flexibles, o sea, la confesión belga no determinaba una predestinación tal cual. No decía que la predestinación tenía que ser de tal forma o X situación. Realmente había cierta tolerancia entre los protestantes. Pero cuando se ahogó
por la doctrina supralapsaria, es decir, la doctrina supralapsaria tomó mucha fuerza entre los calvinistas del tiempo de lo que fue el sínodo de Dort y el tiempo de Teodoro Beza también. De estos credos, muchos intelectuales dijeron, hermano, y esto lo puede usted constatar, muchos dijeron y temieron a un nuevo papado. ¿Por qué? Porque se les estaba obligando a creer un tipo de predestinación. Se les estaba obligando que la predestinación debía de ser de tal forma, de tal manera, y de esta situación, de este corte teológico, cuando había muchos debates precisamente para llegar a un punto de concordia en cuanto a la predestinación, y realmente en Leiden, en Holanda, no se llegó a una concordia. El supralapsarianismo fue impuesto de alguna manera por cuestiones políticas, y también esto es lo que tenemos que tener en mente, que la guerra entre arminianos y calvinistas en su tiempo era por cuestiones políticas y cuestiones culturales. Aún las objeciones de Jacobo Arminio eran porque muchos abusaban de la predestinación y muchos decían, es que ya todo está determinado, si tú eres pobre es porque está determinado por Dios que seas pobre. Entonces había muchos abusos políticos acerca de las teologías. Eso es algo que usted debe poner en su cabeza también. Entonces, esto tenía miedo de que se socavara la libertad de la iglesia, porque la iglesia tenía una libertad en cuanto a las opiniones, en cuanto a la predestinación. Y también lo vimos en un libro que es bueno. Creo que de alguna manera estoy de desacuerdo en algunos libros de bases teológicas de Arminio Wesley. Creo que faltó un poco más de contexto histórico en el libro, pero es bueno. Y también algo que dice que el problema de la predestinación no comenzó con Calvino ni se limitó a intereses teológicos, sino realmente intereses políticos. O sea, esa problemática de hacer un dogma universal, lo que es la doctrina de la predestinación, cosa que, pues bueno, realmente no es un dogma universal. No toda la Iglesia de Cristo, en todo el mundo hay diferentes tipos de predestinación. Está la arminiana, está la molinista, como menciona el hermano, está la de Boecio, está la predestinación de Juan Calvino, la predestinación de San Agustín. Aún San Agustín era bastante inconsistente con lo que creía. Sí creía una elección incondicional, pero creía que para que el cristiano fuese salvo necesitaba bautizarse desde pequeño. El bebé debía ser bautizado y regenerado. Y aún creía la posibilidad de regenerados pudieran caer y ser condenados. Es algo que muchos no consideran de las teologías. Es lo que le digo, hermano, si usted se va a poner en contra de todo cristiano que no esté de acuerdo, créame que va a desechar a todos los cristianos, porque realmente es complejo. En cuanto a las posturas teológicas, es difícil encontrar vestigios de acuerdo, aunque sí los hay, pero pues es muy limitado en cuanto a toda la Iglesia Universal de Cristo Jesús. Entonces, había intereses políticos, eclesiásticos. Obviamente no querían que hubiera otra postura dentro de los intereses políticos para que Roma no tomara poder de nuevo. Por eso la postura de Arminio, aunque no era romana ni católica, en algunos sentidos, pues parecía que había un problema contra este hombre Jacobo Arminio. Entonces, ¿por qué? Porque había un problema político, hermanos. Es algo que también yo creo que debemos poner en nuestras cabezas para no idealizar los movimientos teológicos en ese sentido. Lo que hoy se conoce como calvinismo no es el pensamiento doctrinal de Juan Calvino. Si usted es credo bautista, créame mi hermano que Juan Calvino no opina muy bien de usted. Así que también analice ese punto. Entonces, siempre los discípulos son los que llevaron más allá. Teodoro Beza llevó más allá, Gumarus, si no me equivoco, ese se dice su nombre, Gumarus, llevó más allá también la doctrina. Tomó la doctrina de Calvino y es donde nace el supralapsarianismo, el determinismo alto, que todo está determinado, todos los movimientos. Entonces eso, por algunos teólogos como Arminio, pues llevó a decir, ¿en dónde dejas la responsabilidad del hombre? Y también es algo que debe de poner en su conciencia, de que en este tiempo había un desarrollo teológico. Todas las posturas que usted conoce, como el tulip y algunas doctrinas por ahí, no estaban desarrolladas totalmente con tal nombre. Entonces dice el siguiente argumento, tanto Agustín como Calvino estaban tan interesados en el amor de Dios como para llevar al extremo la doctrina de la predestinación. Usted lea a Agustín, usted lea a Juan Calvino, realmente ellos llevaban de alguna forma el deseo del amor, y de hecho la doctrina como lo mencionamos en lo que es el audio de la expiación universal,
precisamente Juan Calvino creía que Jesús había muerto por todo el mundo, más la salvación era solamente efectiva, ese sacrificio solamente era efectivo para los elegidos. Entonces, realmente Juan Calvino no creía en la expiación limitada, aunque hay algunos que argumentarán y dirán que sí. Ahora sí que los vestigios históricos, y aún leyendo los textos básicos, te das cuenta de eso. Entonces, Beza es el teólogo que lleva al extremo los decretos de Dios, haciendo la doctrina supralapsaria. Algunos a lo mejor aquí son supralapsarios y podemos argumentar, y de hecho, vamos a ver la doctrina supralapsaria, analizarla, a ver cuáles son sus puntos para entenderlo. Entonces, oponerse a Beza en cuanto al poder político, pues realmente, y sin considerar que él tenía realmente la interpretación real de Calvino, era oponerse al poder político. Entonces, el pobre Arminio se estaba enfrentando al poder político. El conflicto, hermanos, era netamente político y cultural. Mucha inmoralidad había dentro de la iglesia. Había inmoralidad, entonces las predicaciones de Arminio querían llevar la intención de que usted es responsable, tema, no se confíe. Ese era el punto cultural. Era el celo de ese hombre, y realmente ese es el problema dentro de la iglesia, las perspectivas, las teologías, y es algo que me agrada también de este libro. Me gustó lo que leí, que pues esto nos puede llevar a la madurez como iglesia. Llevar a la madurez, porque hay diferencias teológicas. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué Juan Wesley rechazó la imputación? Porque realmente él quería hacer ver a las personas que no se quedaran en una zona de confort, sino que vivieran, que anduvieran en justicia, que anduvieran en rectitud. Ahora, la imputación tiene dos efectos. Está el cristiano que se siente débil, que se siente inútil, y cree en la imputación y siente que la justicia de Cristo le ha sido imputada y que ante los ojos de Dios es visto como justo. Este cristiano se esfuerza, se levanta y anda en justicia. Eso es algo que ocurre en el primer efecto de la doctrina de la imputación. Pero la doctrina de la imputación, el segundo efecto que pudiera causar es zona de confort, es no moverse, es no actuar, es vivir inmoralmente. Y eso ha ocurrido. Y ese es el efecto, el desequilibrio. Ahora está el wesleyano, que es motivado a vivir en justicia, a agradar a Cristo, a hacer obras por amor de su Señor, y lo hace realmente por el poder del Espíritu Santo. Pero está el wesleyano que lo hace solamente para jactancia propia, para orgullo, para vanagloria, para ser visto por los hombres. Hermano, el problema a veces no son los sistemas teológicos. El problema muchas veces es el corazón del ser humano. Y dice lo siguiente, algo que noté en Arminio, y eso yo lo noté, más bien es un escrito mío, algo que yo noté en Arminio fue el deseo de tolerancia religiosa. Y es algo importante, aunque usted esté con su celo religioso, realmente hay una tolerancia religiosa. Ahora, ¿qué usted debe de considerar que es un cristiano? Bueno, hay concilios ecuménicos que realmente no fueron tolerantes en esa perspectiva. No hubo tolerancia. En algunos conceptos hubo destierros y otros detalles. Bueno, pues son cuestiones políticas que ocurrieron en su tiempo. Pero realmente la tolerancia religiosa nos puede llevar a más, a crecer. Ahora, tolerancia religiosa en cuanto a los cristianos ortodoxos. Y aún me atrevo a mencionar a Paul Washer, a algunos que admiran a Paul Washer aquí. Paul Washer dijo, prefiero caminar con un arminiano que es regenerado, que es salvo y que ama a su Señor, como Tozer, que andar con un calvinista que vive vida inmoral, que odia, que aborrece y que no tiene carácter. Es algo que solamente tenemos que analizar. Así que dice lo siguiente, estos ejemplos de lo complejo de la verdad, que es difícil llegar a un punto de concordia porque, como mencionaban, el hipercalvinismo no es calvinismo, no, el hipercalvinismo no es el calvinismo de Calvino, pero pues también hay más calvinismos. El neocalvinismo pues no es el calvinismo de Calvino. El nuevo calvinismo de este tiempo no es el calvinismo de Calvino. Entonces hay diferentes posturas, diferentes ramificaciones teológicas que pues debemos encargarnos de estudiarlas y pues tener más peso en lo que decimos y lo que hablamos en ese sentido. Así que hay diferencias entre las tradiciones cristianas, pero el comprender la doctrina de otro, el comprender la postura teológica de otro, nos va a tener y nos va a llevar a tener un espíritu comprensivo y maduro con las posiciones
teológicas de otros. En base a esto, lo que vimos en las posturas teológicas de Jacobo Arminio es un hereje, hablando en cuanto a los principios de los concilios ecuménicos, no lo es. Porque si decimos que todas las personas que creen la expiación universal son herejes, pues te vas a echar a Lutero también. Aún te vas a echar a Juan Calvino, porque Juan Calvino no creía la expiación limitada como tal. Entonces, hermanos, seamos un poco más honestos en cuanto a las posturas. Si a usted le gusta la teología, por aquí veo a varios hermanos, por ejemplo está, me parece que es John López, joven que le gusta la teología, que allá en su país hay poco conocimiento teológico, como también en México hay muy poco conocimiento teológico. Realmente es difícil conseguir libros académicos. Ahorita los libros que se mueven y andan por ahí pues son los de John MacArthur. Y de hecho, cuando hicimos Haciendo Justicia, Jacobo Arminio nació con eso. Porque de Jacobo Arminio no se conoce nada, hermano. O sea, Juan Calvino pues sí tuvo su empuje, gracias a exponentes como John Piper, como Tim Keller, y ellos empezaron a mencionar mucho el calvinismo, y la gente se empezó a interesar por el calvinismo. Por eso cuando usted va a las librerías se encuentra la institución de la religión cristiana, libros de John MacArthur, libros de los puritanos, libros de esto, en cuanto al calvinismo. ¿Por qué? Porque tuvo un empuje, pero del arminianismo pues empezó a atacar el arminianismo pensando que el semipelagianismo de muchos pentecostales, o que no todos son semipelagianos, o la doctrina pelagiana de muchas iglesias que llegan a ese error doctrinal por desconocimiento, que el pelagianismo pues puede considerarse como un error doctrinal garrafal en ese sentido, y más por los protestantes. El pelagianismo lo consideramos algo terrible, ¿no? Porque ahí se hace una salvación por obras, y lo es. Pero el principal punto era de que Jacobo Arminio, pues de hecho el libro tú lo encuentras en portugués o lo encuentras en inglés. Entonces, pues ¿cómo tú que hablas español, cómo vas a poder conocer la doctrina? Entonces, hacer justicia es bueno. Jacobo Arminio pues no se conoce nada de él. Pobre hombre, realmente ha sido vituperado de manera muy falaz y no se ha reconocido cuáles son sus verdaderos argumentos. Ahora, esto no significa que esté de acuerdo con él, pero es una realidad, hermanos. Es una realidad de que si usted va a hablar o yo voy a hablar, necesitamos darnos la tarea pues de comprar esos libros, leer la teología y decir, bueno, al final estoy en desacuerdo con esto y con esto. Y también considero que es fuerte en esto y esto y esto. No era una hoja de estafiate, como dicen por acá. O sea, no era una persona ignorante. Era una persona que conocía de historia de la iglesia, era un elocuente orador. Y algunos lo consideran hereje, pero en mi muy punto principal de vista, Jacobo Arminio no era un hereje, era un cristiano, como muchos con diferente postura solamente. Entonces, ese viene siendo el punto que estamos viendo en cuanto a este desarrollo que hicimos de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio. Y de hecho en este canal vamos a hablar de diferentes personajes, vamos a hablar de Juan Calvino, vamos a hablar de Martín Lutero, su verdadera doctrina que creían, cuál era la tradición real que ellos abrazaban, porque es lo curioso y lo común, de que cuando tú abrazas o agarras o tomas a un exponente de la iglesia, pues lo quieres hacer de tu lado. Pero no, o sea, Juan Calvino no estaría de acuerdo con los bautistas de ahora. Pero bueno, ahí es donde, y vuelvo a insistir, entra esa tolerancia en tener conciencia de que, bueno, vamos a ver nuestro desarrollo teológico, ¿no? ¿Qué tan sustentado está? Porque esa es la pelea en todas las denominaciones. ¿Cuál es la más pura? ¿Cuál es la más parecida al cristianismo primitivo? ¿Cuál es la que realmente obedece a Dios? Bueno, tenemos una iglesia católica que se jacta de su tradición apostólica. Tenemos a unos reformados que se jactan de realmente ser los reformados en cuanto a los presbiterianos, o los luteranos católicos de realmente ser la continuidad de la verdadera iglesia católica. Siempre va a haber ese punto, y algunos tienen razón, algunos tienen verdadera riqueza de tradición y algunos no tanto. Algunos sí están equivocadísimos en su teología, otros más apegados a su denominación, y otros que son eclécticos, que toman de todo. Entonces, Haciendo Justicia a Jacobo Arminio, ese era el punto principal: conocer la teología, conocer la exposición, conocer los detalles de por qué él rechazó, por qué él no aceptó. Y de hecho aún podemos decir, bueno, es que el determinismo es la doctrina real. El determinismo me refiero a que todo está determinado: la salvación, la condenación, los pecados que los hombres cometen, las justicias que los hombres hacen.
Todo está determinado de manera controlada por Dios. Es decir, ese control por Dios me refiero a que Él sea la causa primaria de las cosas. El arminianismo, como vimos, ellos creen, los arminianos, o Arminio creía, que Dios usaba las causas secundarias, que es diferente, que Él no era el que impulsaba el pecado, sino que Él usaba las causas secundarias. Y ahí es donde se empieza a desarrollar un punto de aspecto filosófico y teológico que es bastante denso. Juan Calvino lo máximo que llegó es decir que esa doctrina era misteriosa. Dice Danilo Gómez, muy bueno, ¿cuál es tu postura doctrinal referente a la soteriología? Aunque usted no lo crea, hermano, soy calvinista. Soy calvinista, pero me agrada ser abierto en el sentido de escuchar otras posturas. Dice William Smith Hernández, siempre habrá diferencias, mientras las doctrinas centrales no sean contrarias a lo que enseña la Biblia, no creo que haya problema. Sí, en eso estoy pues de acuerdo, aunque algunos creen que la predestinación con previo conocimiento, la predestinación incondicional, la predestinación molinista, pues creen que es lo bíblico, pero realmente, como dice un hermano, en lo secundario, pues ser abiertos, ¿no? Primero, los concilios ecuménicos no los podemos rechazar, esa verdad no se puede vender. Los concilios locales son negociables, podemos negociar, podemos hablar, podemos considerar estar equivocados, porque son concilios locales, no es lo mismo que toda la iglesia se junte y lleguen a puntos de acuerdo. Esta es la doctrina bíblica, como fue el caso de la hipostasis, como fue el caso del credo niceno, que es el credo que todos los cristianos podemos levantar la mano y decir creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Todos podemos declarar eso. Pero la realidad es de que hay concilios que son secundarios, concilios que no son universales. El sínodo de Dort, vuelvo a mencionarlo porque hay muchos que lo creen, no es un concilio ecuménico, no es un concilio de toda la iglesia. No estaban los ortodoxos, no estaban los católicos, no estaban... Y cuando inició la iglesia, digamos, la iglesia primitiva, hablando del año, bueno, ya estamos hablando del año 300 en adelante, ahí ya pues estamos viendo que la iglesia universal se juntaba. Y la iglesia universal llegaba a un consenso de doctrina. Pero no es lo mismo que un hermano y su iglesia local se junten y lleguen a la conclusión de que eso es lo bíblico, cuando todo el cristianismo pues no abraza esa doctrina. ¿Podemos ser tolerantes? Sí, podemos ser tolerantes. Podemos estar en desacuerdo y decir, no, esta doctrina no es lo correcto. Y sí, lo podemos argumentar, pero con base al verdadero pensamiento. Entonces ahí está esta conclusión, estos comentarios finales haciendo justicia a Jacobo Arminio, cuál fue la intención primaria de hacer estos videos, cuáles fueron los conflictos políticos, qué debemos de hacer para conocer una doctrina, exponer una doctrina contraria e intentar no hacer hombres de paja, pues es algo que podemos hacer todos, podemos desarrollarlo, podemos leer los libros, igual interpretamos mal algo, pero es lo mejor que podemos hacer como creyentes que abrazamos la teología. Y dice Sergio, después de cientos de años, ¿creen que algún día se llegue a un consenso sobre la postura soteriológica 100% correcta? En mi humilde, por así decirlo humilde, aunque no tengo nada de humilde, dirán por ahí, realmente no creo, hermano, no creo. Y a fin de cuentas, en cuanto a las posturas soteriológicas, alguien puede decir, lo importante es creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, vivir en santidad y aferrarse de Cristo hasta el final. Eso se oye ambiguo. Todas las posturas, el arminiano dirá amén, el calvinista va a decir amén, el católico va a decir amén. Pero aquí el asunto es que esa es una verdad universal. Creer en Cristo, aferrarse de Cristo, obedecer a Cristo en el sentido moral y ético, aún en el sentido eclesiástico, y aferrarse a Él hasta el final, a amarlo. Así que buena respuesta de Mary Lovegood, dice cuando Cristo venga, exactamente. Ahí sí, hermanos, ahí ya en nuestra mente... De hecho, hay una canción por ahí que dice que cuando Cristo venga comprenderemos el sentido de cada versículo que nos impide llegar a ser verdaderos o mejores discípulos. Esa es una verdad. Hermanos,
también esto nos abre un campo al cristianismo. Muertos al pecado es la intención que tiene esta página. Ahora sí que cuando tenemos tiempo libre, podemos hacer estos videos, estar estudiando lo que estudiamos, compartirlo con ustedes. También estamos abiertos a las correcciones en ese sentido, porque cabe mencionar que sí es complejo. Somos 33,000 denominaciones, hay muchas separaciones entre los protestantes, entonces vamos a hacerlo de manera histórica. Es decir, de manera histórica me refiero a estudiar de manera histórica. Dice William, no creo que llegue, amén a eso. No, va a ser complejo. Dice, ¿qué opinan de los llamados al altar aún en las iglesias reformadas? Te voy a dar mi opinión, Danilo Gómez. No creo que esté mal llamar a una persona al altar. Lo malo es declarar salvación de manera apresurada. Fíjese usted, igual es algo polémico y alguien que lo escuche tal vez va a estar en contra y me va a atacar. Lo puede hacer. Yo no creo que la oración del pecador tenga algo de malo. No creo que el llamado al altar tenga algo de malo. El problema es declarar salvación de manera tan fácil y tan sencilla, hermanos. Al menos en la práctica, es un comentario práctico, igual usted lo puede desechar. Las personas que he visto que han llegado a la salvación, que han creído en Jesús, que se abrazan de su cruz, que son regenerados, que son ahora lavados con la sangre del Cordero y ahora experimentan lo que es el nuevo nacimiento, hermanos, se requiere mucho trabajo, se requiere predicación continua, se requiere amor por esa persona y obviamente se requiere la gracia de Dios, que ahora como la vemos, la gracia irresistible que habla el corazón, o la gracia preveniente que lleva a la gente a Cristo, o la definición que usted me ponga de la gracia, el punto es de que la gracia de Dios hace que el corazón humano sea abierto y éste crea en Jesucristo y ahora viva una vida en santidad. Entonces, si alguien por medio de una oración la hace y realmente ha creído en Jesús, pues bueno, no la oración no operó, o tal vez la predicación no operó en sí, lo que está operando es el poder del Espíritu Santo. Lo malo es que el predicador, que el pastor sea tan ignorante para declarar salvación de manera tan apresurada sin ver una verdadera devoción y una verdadera conversión. Porque hermanos, aunque algunas digan que es paulatativo y es posible que sea así. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos en su experiencia que han sido atraídos a Cristo de manera bastante progresiva, van entendiendo poco a poco, llegan y son regenerados, ¿no? Pero hay cristianos que de manera rápida, en manera instantánea, creen en Jesucristo y estos en verdad creen. Entonces, a la pregunta de Danilo Gómez, al menos en mi perspectiva, el llamado al altar no creo que esté mal, ni siquiera creo que esté mal la oración del pecador. El problema siempre va a ser que seamos superficiales. Ese siempre va a ser el problema, que no vayamos al fondo de las cosas, porque un cristiano convertido realmente tiene un efecto de cambio. Hay un efecto en la gracia opera, la gracia cambia. No te hace perfecto obviamente, pero sí hay un cambio rotundo de pensamiento y de vida, ¿no? Entonces ahí esa pregunta, aunque las iglesias reformadas lo hagan, pues bueno, está bien. Ahora, si algún pastor reformado es apresurado y declara salvación de manera como lo mencionamos, pues vuelvo a insistir, ahí hay un problema, ¿no? Ese sería el problema principal. Dice Danilo Gómez, soy calvinista, estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias, Danilo. Igual, si gustan hacer una pregunta, si ustedes no han escuchado los videos de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio, hay un pequeño detalle porque la música de fondo se oye un poquito alta, pero igual es audible. Solamente la intención es exponer a Jacobo Arminio, no fue una exposición de refutación, no lo fue. Realmente pues ya los argumentos ya son bastante conocidos en cuanto a las refutaciones. Y realmente aún los académicos han tenido problemas a la hora de refutarse, es algo que no se pueden poner de acuerdo. Entonces, pues a veces los laicos pues no tenemos tanta, pues digamos, tanta profundidad en poder indagar una doctrina. Solamente es una exposición de la doctrina de Jacobo Arminio. Esto es lo que crees, lo que crees, lo que crees. Si alguien de ustedes está de desacuerdo y quiere hacer una refutación de los argumentos de Arminio, pues puede hacerlo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. En el canal de YouTube se encuentra esta serie de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio. Igual la voy a publicar. Igual la vamos a poner aquí en los comentarios para que ustedes pues tengan el acceso a esos videos, o son audios más que nada, y pues usted pueda
escucharlos en un tiempo que tenga libre, pues para que comprenda cuál es el sentido de hacer justicia a Jacobo Arminio. De hecho, ahí pusimos el link. No sé si de hecho sí se puede abrir. Ahí usted lo puede tocar ya si está en una computadora o en su celular. Va a poder escucharlo. No sé si tengan algunos otro comentario o alguna opinión que quieran desbozar en cuanto a este tema. Esto yo creo que viene siendo todo por mi parte. Dice: las iglesias reformadas no son las únicas, solo que las denominaciones pentecostales se hace, y creo que ahí sí se van al extremo. Sí, de hecho es bastante común en la práctica, es triste. Creo que al menos vamos a hablar de cuestiones experienciales. Pues sí se llama al altar a las personas y pues se menciona: Señor te ama, te quiere, te va a dar una nueva vida. O sea, tú asegurando cosas que no sabes qué está ocurriendo en el corazón de esta persona, de este ser humano. ¿Qué está pasando? ¿Realmente se está arrepintiendo? ¿Realmente está creyendo en Cristo? Y es el problema, hermanos. No creo, vuelvo a insistir, que la oración o que un llamado al altar o que alguien ore por ti o que te hagan orar la oración del pecador, no creo que ese sea el problema. El problema es de que a muchas veces los cristianos que pregonamos el evangelio no tenemos la capacidad de discernimiento ni la inteligencia para exponer el mensaje evangélico. Ese es el problema. Dice Sergio: me gustó mucho tu live, felicidades. Gracias a ustedes por estar aquí escuchándolo. Entonces, son detalles que hay que analizar. Yo les invito, esa es la única intención. Haciendo justicia a Jacobo Arminio no es avalar la doctrina arminiana. Probablemente aquí hay arminianos, y bueno, ellos sí van a avalar la doctrina arminiana. Pero aquí el punto es ese: haciendo justicia. Fíjense, empezó haciendo justicia. En el 2017 comencé a leer las obras de Arminio y las compramos en portugués. Bueno, las conseguimos en portugués, mejor dicho. Las conseguimos en portugués. Un hermano me hizo favor de conseguirlas y tuvimos que leerlas del portugués al español, hacer una traducción y poder pues entender. Y a mí me impresionaba, realmente me impresiona la elocuencia de Arminio. Era alguien, sus escritos son muy interesantes. Entonces, si usted está firme en su convicción calvinista reformada, usted lo puede leer sin problema. Ahora, si usted es prejuicioso y considera a Arminio un hereje, pues no lo haga. ¿Cuál es el problema en esto? Dice: me gustó, muy buen audio, me gustó mucho aprender sobre Jacobo Arminio. Gracias, William. Y de hecho, pues este solamente es un pequeño compendio, ¿no? Y les comento, pueden escuchar los audios, que son 5 o 6 audios de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio, ¿verdad? Y para que la escuchen, den su opinión, su comentario, positivo o negativo, como ustedes lo consideran. Haciendo este análisis, entonces ya se hizo la traducción, empezamos a leer a Jacobo Arminio, pues nos dimos cuenta de que realmente se le necesitaba hacer justicia. Y hacer justicia solamente es exponer el verdadero pensamiento, y con base al verdadero pensamiento, pues ya a refutar. Yo creo en la expiación limitada y por ende voy a refutar la expiación universal. Y a mí me pareció muy interesante porque Arminio apelaba a los consensos y a la doctrina de la antigüedad, y dice: la expiación universal pues realmente ha estado dentro de la iglesia siempre, y así es. De hecho, fíjate, William, que estuvimos haciendo, hicimos de la institución de la religión cristiana, empezamos a hacer un estudio. Hay un video en el canal de YouTube, pero le vamos a dar continuidad para leer, realmente estudiar lo que Juan Calvino creía, cómo era Juan Calvino, cómo era de agresivo a veces en sus posturas, cómo era alguien celoso, y obviamente de su sistematización de la institución de la religión cristiana. Vamos a desarrollarlo, todavía no lo hemos finalizado. De hecho, solamente es un capítulo, lo que estábamos viendo acerca de la condición humana. Me parece que es lo que estábamos viendo acerca del capítulo 1 de la institución de la religión cristiana. Y vamos a estar estudiando también de Juan Calvino, de Martín Lutero. También vamos a ver cuál era su verdadero panorama, ¿no?
Algo que no se considera de que este hombre que estamos viendo en la imagen de aquí del audio, Jacobo Arminio era presbiteriano. Jacobo Arminio creía en el paidobautismo. Jacobo Arminio creía en la doctrina de las cabezas federales, es decir, Cristo la cabeza federal, Adán la cabeza federal. Jacobo Arminio creía muchas doctrinas de la reforma, y Jacobo Arminio era un reformado. Creo que Jacobo Arminio realmente es más reformado que muchos nuevos calvinistas de la Edad Moderna. Así que es algo que tienen que analizar. Y aunque muchos bautistas que se jactan de ser reformados de manera muy negativa y de manera muy sectaria, desgraciadamente. Pero son detalles que iremos viendo más adelante. Esto viene siendo todo por mi parte. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer acerca del tema de haciendo justicia a Jacobo Arminio, o a algún otro punto que quieran comentar. De hecho, hay una encuesta por ahí que estamos haciendo de N.T. Wright, de que si usted lo considera hereje o no. Puede usted dejar su comentario. ¿Por qué lo considera hereje? De hecho, probablemente ya hay unos hermanos, que uno es un conocido mío que se llama John Paul Zamorano, o Zamora, parece. Él tiene unos audios precisamente de la nueva perspectiva de Pablo, que también es algo que probablemente tocaremos con la intención de conocer cuál es la realidad de esa postura, ¿no? Tocar de las fuentes primarias y aún estudiar a Pelagio, estudiar a personajes bastante controversiales para ver dónde estaba el error o dónde estaba la perspectiva. Y ponga esto en su mente: toda teología está influenciada por experiencia, por cuestiones culturales y por entendimiento de la persona. Aunque el Espíritu Santo, como hicimos una pregunta hace poco, ¿qué significa que el Espíritu Santo nos guía a la verdad? Si hay tantas denominaciones, si hay tantas iglesias, si hay tantas posturas teológicas, la realidad es de que el Espíritu Santo prometió guiarnos a Cristo, y Él es la verdad, la persona de Cristo, a Él, su redención, su muerte en la cruz, su resurrección, y esa es la verdad, y esa verdad la creemos independientemente desde qué punto de vista acerca de la predestinación, acerca de otras doctrinas, lo veamos. Realmente el Espíritu Santo ha prometido llevarnos a Cristo, y aquí a las diferentes posturas que habemos, realmente creemos en Cristo, nos aferramos de Él, de su cruz, de su sacrificio expiatorio. Igual me gustaría saber de las personas que se encuentran aquí de qué denominación eclesiástica son. Pueden ponerlo en el video para también conocer qué tipo de cristianos y cuál es su postura doctrinal. Que aquí en Muertos al Pecado, de hecho, cuando empezamos a hacerlo de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio, de hecho al principio muchos calvinistas eran los que seguían la página. Después, cuando muchos arminianos vieron esto, arminianos pentecostales, arminianos wesleyanos, arminianos reformados, por así decirlo, porque sí hay arminianos reformados, aunque usted no lo crea, comenzaron a darle like a la página y a compartir algunos de los audios. Les doy gracias por su gran atención, que el Señor los siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes. Esta viene siendo la conclusión y el comentario final de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio.